editoriales y columnas de opinión de la prensa escrita. Amigo televidente, le habla el periodista David Foronda. Ya estoy con editoriales y columnas de opinión en este penúltimo día de este mes de diciembre y de este año, 30 de diciembre. Muy bien, ayer domingo obviamente circulan los diarios y me han sugerido rescatar algunos temas importantes. Por ello comienzo con lo de ayer del diario, esta columna de Humberto Baccaflor. Dicen que es pero muy ilustrativa, de modo que vamos ahí al título. Un enemigo muy grande, dice en la columna que escribió ayer domingo y que usted sabe es de circulación nacional e internacional, Humberto Baccaflor. Dice: solitario he estado escribiendo sobre la transnacional del crimen organizado durante años, pero ahora estoy asombrado por el poder de esa organización que acaba de movilizar a funcionarios de la Embajada de España en La Paz para proteger a unos masistas refugiados en la Embajada mexicana. Que la transnacional tenga poderes en Perú, Colombia, Venezuela, Cuba y México era algo obvio, pero que llegue a movilizar a funcionarios de la Embajada de España no se puede entender, salvo que la acción no hubiera sido de conocimiento del gobierno de la madre patria, o sea, de España. Pedro Sánchez, dice Humberto Baccaflor en su columna de ayer domingo en el diario, Pedro Sánchez, el actual presidente de gobierno de España, ha visitado al cocalero Evo Morales en su gira por la región, quizás sin saber que en Bolivia se estaba viviendo un proceso electoral y que estaba ayudando al cocalero. Dice, enfatiza: ahora ocurre que funcionarios de la Embajada española decidieron participar a bordo de vehículos con la identificación diplomática española de una operación comando para rescatar a los 9 masistas refugiados en la Embajada mexicana. No se sabe por qué la Embajada de España se vio involucrada en semejante escándalo. ¿Por qué un país latinoamericano decide convertirse en el juez que decide si Bolivia tiene o no tiene derecho a destronar a un dictador? Para tratar de entender este entramado, dice Humberto Baccaflor, habrá que comenzar por entender que el gobierno de México, escúchalo bien, lo dice Baccaflor, el gobierno de México ha capitulado ante los cárteles de la droga, como quedó demostrado hace 3 meses, cuando el presidente de ese país ordenó en persona que la policía mexicana ponga en libertad al hijo del narcotraficante Chapo Guzmán en Sinaloa. Lo habíamos dicho en este espacio un par de veces. Luego de 7 horas de enfrentamiento, la policía lo había agarrado antes, lo sorprendió, se entregó, pero 7 horas de enfrentamiento y ordenó el señor presidente de México: libérenlo. Le dijeron, ¿por qué? Bueno, para evitar muertes de civiles inútiles, dijo. Nadie le ha creído eso. Continúa diciendo Humberto Baccaflor: el gobierno mexicano lleva adelante una política de rendición ante los cárteles de la droga, lo que ha provocado que la tasa de crímenes del narcotráfico se haya disparado en los 12 meses del gobierno de López. Pero sigue sin encajar en este análisis la participación de España. Algo está fuera de lugar de los esquemas de análisis, algo que no se sabe sobre el poder verdadero de la transnacional del crimen organizado, que es el narcotráfico. Que sus alcances lleguen hasta Europa era algo que se sospechaba, pero jamás que hubiera llegado a penetrar, escúchelo bien, pero jamás que hubiera llegado a penetrar en el gobierno de España de semejante manera como se puede observar hoy. Baccaflor da por sentado que entonces el narcotráfico ha penetrado en el gobierno español. Así lo dice en su columna, ¿no? ¿O usted cómo lo entiende? Usted lo ha leído, es del día de ayer. Concluye diciendo: admitamos que la revolución de las pititas no ha podido prever la magnitud de la batalla contra el frente externo. Había derrotado a un dictador de segundo orden, un dictador suelo, un analfabeto cualquiera, hablando de Evo Morales, claro está, pero no se enteró del poder que tenía detrás el mequetrefe.
toda una transnacional que maneja desde instituciones y medios de comunicación hasta gobiernos extranjeros. Y lo había escrito en la carta informativa que publica, semanalmente, me parece, siglo21bolivia.com. ¿Qué le parece? Terrible, ¿no? Otra noticia también que se publicó en el diario Página 7, el día de ayer, se relaciona también con lo que pasa. Cuba, dice un periodista mexicano en un diario de gran circulación como es El Financiero de México y que lo transcribió ayer en su edición de ayer domingo, Página 7. Cuba nos chamaqueó con Evo Morales, dice. Él, entre comillas, usted lo ve, el nuevo mejor amigo de López Obrador, el presidente mexicano, resultó un problema insostenible. Una fichita, escúchelo bien, que ni los cubanos querían en su territorio. De ahí es que estuvo, dicen, deambulando, vagando, no lo dejaban entrar a Paraguay, no lo dejaban entrar a un otro lado. Dice este periodista Pablo Iriart, de este diario de gran circulación en México, El Financiero, dice, si lo iban a coser, ¿para qué lo trajeron? No hay otra explicación para la abrupta salida de Evo Morales de México al día siguiente de la visita del fiscal de Estados Unidos, William Barr. Al día siguiente de que ya estaba en México, llegó el fiscal de Estados Unidos a México. Continúa diciendo este periodista mexicano en esa columna que escribió en este diario. Cuba nos indujo a traer a Evo Morales, dice, y a hacernos cargo de ese peso muerto. Hubo un viaje relámpago de nuestro canciller a La Habana el 8 de noviembre, donde se reunió con el presidente Miguel Díaz-Canel y con su homólogo Bruno Rodríguez, previo a la inminente renuncia de Evo que ocurrió 3 días después. O sea, 3 días antes ya estuvo el canciller mexicano haciendo gestiones en Cuba. Los cubanos no nos dijeron, dice este periodista mexicano, los cubanos no nos dijeron, sin embargo, que a Evo Morales seguramente se le fincarán acusaciones por narcotráfico y homicidio, así como solicitudes de extradición, escúchelo bien, solicitudes de extradición de Irlanda y Estados Unidos. El nuevo mejor amigo de López Obrador resultó un problema insostenible, dice. El periodista mexicano continúa diciendo, nos chamaquearon y nos lo empujaron, hasta que llegó el procurador estadounidense William Barr. Falso que Evo ya tenía planeada su salida de México, donde estuvo a cuerpo de rey. Aquí tenía comprometidas al menos 2 apariciones públicas en Aguascalientes, invitado por Morena, el partido del presidente mexicano, ¿no? Y en la Cámara de Diputados. Vino el fiscal de Estados Unidos, William Barr, y Evo se fue por piernas en el primer vuelo rumbo a Cuba, a esperar un par de días a que tomara posesión el peronista Fernández en Argentina e irse al sur. Si no lo cosieron, huyó luego de ver, con un escalofrío en la espalda, el avión del procurador de Estados Unidos en nuestro país. ¿Qué le parece? Usted sabe, por ello le digo, lea siempre editoriales, columnas de opinión, usted se entera de aquello que incluso no reflejan las noticias. Este periodista mexicano prosigue diciendo, ni un minuto más en México, tampoco explicaciones, de recibir trato de héroe pasó a ser un apestado político. A primera hora del día siguiente de la visita del fiscal estadounidense Barr, Morales se fue sin despedirse, sin dar explicaciones e inopinadamente fue la Cancillería mexicana la que sacó eso de que iba a una visita médica a La Habana, pero que volvería. ¿Para qué lo trajeron con tanta pompa y faramalla si no lo podían sostener aquí? Fue una odisea mandar un avión de la Fuerza Aérea Mexicana por él, que sobrevoló buena parte de América del Sur en busca de espacios por donde pasar a un delincuente electoral que no es deseable, dice este periodista de México, que no es deseable en ningún país, ni a 10,000 pies de altura. Al piloto que lo trajo
lo ascendieron a general del aire, dice. Nuestro canciller recibió a Evo en la pista del aeropuerto de la Ciudad de México. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, le entregó las llaves de la ciudad y lo comparó con Angela Merkel. Le entregaron su CURP para que tenga ingresos y el asilado lo recibió gustoso. Nuestro mandatario lo elogió, dice, y le dio la categoría de, entre comillas, presidente de Bolivia, víctima de un golpe de Estado. Se le hospedó en el campo militar número 1, con mayor custodia que a cualquier dignatario extranjero. Se puso a su disposición personal del Estado Mayor Presidencial, ese que dicen que desapareció hace un año, que había dicho no hay necesidad de que me cuiden, dijo el presidente mexicano, y desarticuló, pero no, para Evo Morales lo volvieron a articular, o es que nunca lo desarticularon. Ese Estado Mayor Presidencial lo cuidó el quien mismo que había cuidado al anterior presidente mexicano, Peña Nieto, e incluso a Calderón, antes que Peña Nieto también presidente, así como camionetas blindadas para que anduviera cómodo y seguro. Bueno, ya habla, es largo la columna, pero muy interesante. Dice, Evo en México estaba a sus anchas para boicotear a la presidenta constitucional de Bolivia, Yanine Áñez, y promover una guerra civil en su país. De la noche a la mañana, entre comillas, el compañero desapareció de nuestra escena. Adiós, tempranito para afuera. No solo era un peso muerto para el gobierno de México, sino para los países del socialismo del siglo XXI. A Evo Morales le van a llover cargos tanto en Bolivia como en el ámbito internacional, y no solo por delincuencia electoral. Está señalado de ordenar el asesinato de 3 irlandeses por consejo de Hugo Chávez. Fue público, dice, en Carabobo, esa ciudad venezolana. Evo estaba en el negocio de la coca y no del té, que amablemente le ofrecen a uno en los altos de los Andes. Era el líder de las 6 centrales cocaleras de su país, en la provincia del Chapare. De ahí cerca del 90%, eso del Chapare, dice, se va a producción de cocaína. Y bueno, finalmente no lo digo, es extenso, el gobierno cubano, dice, nos lo empujó a nosotros con el desenlace que todos conocemos. Al día siguiente de la visita de William Barr, fiscal de Estados Unidos, Evo y su corte, escúchelo bien, dice, se esfumaron de México. Venezuela tampoco lo quería porque Evo es un problema adicional. Ya se fue, pero lástima por todas las palabras que nuestros gobernantes tuvieron que tragarse luego de ir por él al trópico de Cochabamba y recibirlo como un héroe que no es. López Obrador, dice finalmente este periodista mexicano, por lo visto no sabe elegir a sus, entre comillas, nuevos mejores amigos en el mundo, y México quedó mal. Se equivocó con Evo como se equivocó con Corbyn en Gran Bretaña, pero eso amerita comentario aparte, dice. ¿Qué dice? Interesante, ¿no? Interesante. Bueno, voy ahora a la editorial de hoy, lunes, de El Diario Bolivia, rápidamente, ¿sí? El título dice, el MAS, un partido en descomposición. El Sumum dice, los partidos políticos que dejan el poder no mueren necesariamente, aunque en el caso del MAS los síntomas que muestra son de un deceso acelerado. Entonces habla de que indudablemente el MAS ya está por demás podrido y que ya se está cayendo, se está despedazando pedazo a pedazo. Entonces no tenga temor, señor, señora, dice el señor ciudadano boliviano, compatriota, connacional, en fin. ¿Por qué? Porque no hay que temer con esas bravatas desde Argentina. Nada raro que de Argentina también tenga que huir a otro lado, como ha huido de México. De México también huyó. Ahí está ese periodista que lo publica así en un diario de gran circulación nacional. Vamos con la caricatura del diario Bolivia que tenemos. Ahí está. Dice, bueno, ahí refleja, Hospital Municipal El Torno, dice, gracias en Santa Cruz, porque el Ministerio de Salud llevó ítems, por fin dicen que desde hace rato no se atendía. Vamos ahora con el editorial de El Diario, el Decano de la Prensa Nacional, dice, asentamientos ilegales causaron los incendios. Ya lo sabemos, por lo que resumimos, se sabe que fueron los denominados interculturales, dicen, hay tantas versiones. Bueno, el diario dice en este lunes 30 de diciembre, penúltimo día de 2019. Los incendios sufridos hace algunos meses en toda la región de la Chiquitania han causado inmensos quebrantos al país,
pero lo peor es que han destruido sitios en los que será casi imposible reponer vegetación y menos conseguir que el reino animal pueda ser lo que fue antes. Hay que reconocer además que los asentamientos de población con miras a crear nuevos pueblos serán casi imposibles. Bueno, y así en este extenso editorial el diario lamenta lo que pasó en la Chiquitania, donde hay asentamientos ilegales que fueron los que causaron el incendio. Concluye señalando: es preciso reconocer además que ningún partido político en su campaña electoral se ha referido a este tema, que es crucial y que debe merecer la oportuna atención de los políticos y mucho más por parte de quienes sean elegidos como autoridades. Así, el caso de la Chiquitania se ha convertido en muestra contundente de que en campaña político-partidista todo se promete y nada se cumple, por soberbia, deshonestidad e irresponsabilidad. Vamos ahora directamente con la caricatura del diario, si eso es verdad. Por eso dicen, y habíamos apuntado alguna vez, habría que ponerles un detector de mentiras a los políticos y politiqueros que prometen el oro y el moro, prometen el cielo y la tierra, pero nunca cumplen, ¿no? Habría que ponerles el detector de mentiras para saber si están mintiendo. Claro, generalmente mienten, y bueno, por eso dicen, se repite hasta hoy lo que está pasando, y hay desaliento de la gente respecto a políticos, politiqueros, cívicos que se han inmiscuido en la política, y bueno, el país no deja de ser político, ¿no? Dicen que Bolivia es uno de los países más políticos, no en vano se le dice que es una especie de lugar de experimentación. Bueno, la caricatura. Elecciones, dice, están ardiendo ahí, La Paz, lo están cocinando. El 2020 llega directo a que lo cocinan al 2020. El niñito ahí está, de espanto, está cayendo a la olla. Caramba, esperemos que no sea así, esperemos que no sea así. Bueno, hoy también le invito a leer la columna Las están matando de una en una. Una señora, al enterarse de que habían matado a una persona que conocía, dijo: ¿qué vamos a hacer, señora? Nos están matando de una en una. Sí, con los feminicidios, aquellos, en fin, es terrible. Bueno, no hay tiempo, por ello me voy rápidamente a el editorial de Página 7. Supervisar la justicia indígena, dicen. Tengo varios tratados, libros que escribieron que la justicia indígena se confundió hace rato y no es lo que debiera ser. Bueno, dice ahora Página 7, el poco interés que el Estado ha tenido en los últimos años en hacer que se cumplan los límites de la denominada justicia indígena, originaria y campesina, está causando problemas serios a empresarios y personas particulares en el país. Esos problemas serán crecientes si no se toman medidas pronto. Dice, algunos de esos tribunales desconocen al Estado boliviano y sus normas, además que vulneran los derechos establecidos en la Constitución Política del Estado. Entonces, un sum dice, en muchos casos los tribunales de justicia indígena están limitando sus atribuciones y entrando en colisión con la Constitución y las leyes. Y por ello dice lo que ha pasado varias veces cuando a título de justicia comunitaria, cometen una serie de tropelías, y la justicia comunitaria no es eso. Uno de los expertos es alguien que fue juez, es ahora escritor, compañero periodista, en fin. Pero a manera de colofón dice este editorial: esta forma de administración de justicia, hablando de la justicia indígena, si no es supervisada y controlada adecuadamente por el Estado, se constituirá en un aspecto que ahuyentará toda posibilidad de generar inversiones internas y externas en tareas mineras y de otros rubros empresariales, ya que suscita una evidente inseguridad jurídica, y son precisamente las áreas rurales las que más necesitan de inversiones. Da cuenta que exaccionan a las empresas, que si quiere operar, aunque tenga el permiso no legal, regular de las autoridades gubernamentales, no solo de este gobierno transitorio, sino de los anteriores. Pero y ahí dice la justicia comunitaria: no, señor, si usted quiere empezar, pero no, yo tengo todo aprobado, he pagado impuestos, etc. No, señor, aquí tiene usted que poner tanto. En justicia comunitaria, dice, o si no ya quieren guasquearlo, latiguearlo, etcétera, al empresario que se atreve a hacer esas observaciones. En fin,
hay que supervisar a la justicia indígena. No deja de tener razón, ¿no? ¿O usted qué piensa? Usted envíe una nota en todo caso, amigo televidente, diga no estoy de acuerdo por esto y por esto, yo conozco la justicia indígena y no es así. Bueno, está usted en todo su derecho. Vamos con la caricatura de página 7, ahí está. ¿Cómo observa usted esto? Alguien está ahí con una nariz larga. Bueno, ¿usted quién se imagina que es frente a un micrófono y hablando bla, bla, bla? Él se está mirando en un espejo pequeñito, pero refleja a través de los medios. ¿Quién es? ¿Quién es? Usted ya sabe quién es, ¿no? Con nariz larga, ahí, no sé. Prefiero dejarle a usted con esa investigación, diremos. Vamos rápidamente ahí para concluir con el editorial de El Alteño. El Alteño dice: Bolivia al borde de la controversia internacional. Eso es por lo que pasa con España, con México, pero bueno, gente desinformada de estos gobiernos hacen y causan daño en el país con una serie de observaciones, una serie de versiones que lanzan desde sus países. Y por ello habla del asilo, este editorial, y dice, en realidad el asilo tiene que ver con una especie de protección que se le brinda a una persona que presiente que su vida está en riesgo o peligro y solicita asilo a otro país. El asilo es muy diferente al exilio. Entonces, vea usted la aclaración. Una cosa es el asilo y otra es el exilio, que hay quienes se autoexilian, ¿no? Como varios de los anteriores años se autoexiliaron, fueron prefectos, en fin, robaron mucho dinero, tenían a cuenta de un hijo pequeño que nunca había trabajado $1.800.000, esos se autoexiliaron. Bueno, en fin, vamos en todo caso rápidamente con la caricatura de El Alteño. La diferencia entre asilo y exilio es esa, ¿no? Ahí está. Bueno, ahí está Bernoy, el personaje principal de esta caricatura. Bueno, uno le dice, el señor con el que está tomando un tecito: yo en las mañanas tomo un cafecito y estoy listo para soportar el día, le dice. Y a Bernoy dice: yo en cambio no debo leer la prensa, ver la tele ni escuchar la radio si quiero soportar el día. Y el perrito dice: joder, ¿qué remedios fáciles para soportar el día a día? Para uno, bueno, usted es así, toma su cafecito y soporta todos los problemas y está tranquilo, toma tecito, o al final, como dice este Avernoy, que es un tremendo, ¿no? Los ídolos Avernos. Prefiero no ver prensa, no leer prensa, no ver tele, ni escuchar radio, y así soporto el día. Dice, ¿qué le parece? Mucha gente dice sí, porque todo lo malo se trae lamentablemente día tras día. Bueno, así es el país, diríamos. De esa manera llego al final de editoriales y columnas de opinión. Le agradezco por su atención y será pues hasta nuestro próximo reencuentro. Muy buen día y permiso. Editoriales y columnas de opinión de la prensa escrita